Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalia Castro Estrada y en este video voy a explicar explícitamente una de las categorías más importantes del currículo contextualizado y pertinente, que es las problemáticas sociales, conocidas también como PS. Esta categoría propone un cambio muy profundo en la manera de entender la educación. En lugar de iniciar la enseñanza con una lista de temas o contenidos como tal establecidos, plantea más como que el aprendizaje debe comenzar con las problemáticas reales que afectan a las personas, a las comunidades, que afectan al estudiante como tal. A lo largo de este video, de esta presentación, yo voy a explicar qué son las problemáticas sociales, por qué ocupan un lugar central en el currículo, un lugar tan importante, y cómo este enfoque puede transformar la enseñanza de las ciencias sociales. Continuando un poco con la explicación, las problemáticas sociales, tenemos esta pregunta: ¿qué son las problemáticas sociales o PS? Las problemáticas sociales son situaciones que afectan la calidad de vida de las personas y que requieren comprensión, requieren análisis y sobre todo participación para buscar las soluciones a estas. Nosotros no hablamos únicamente de grandes problemas nacionales. También hacen parte de las problemáticas sociales aquellas situaciones que los estudiantes viven diariamente en su barrio, en su comunidad, en su colegio, en sus casas, incluso dentro del salón de clases, que debería ser un lugar y un espacio seguro para ellos. Por ejemplo, la violencia escolar, el bullying, también tenemos la contaminación ambiental, la desigualdad, la discriminación, el desempleo, la inseguridad que estamos viviendo actualmente, la falta también de participación ciudadana, o incluso los conflictos familiares que ya lo mencioné anteriormente, que se pueden ver también desde casa. Entonces, desde la perspectiva de este currículo contextualizado y pertinente, estas problemáticas no deben verse únicamente como temas de conversación, sino también como oportunidades para poder aprender y además poder desarrollar un pensamiento crítico. Continuando, tenemos esta pregunta: que ¿por qué deben ser el punto de partida del currículo? Les voy a explicar. Uno de los planteamientos más importantes del currículo contextualizado y pertinente es que el aprendizaje empieza a cobrar sentido cuando responde a la realidad de los estudiantes, cuando se adapta a la realidad de cada uno, a la necesidad de cada uno. Entonces, cuando el currículo comienza con una problemática social, el estudiante siente que lo que aprende tiene utilidad. ¿Por qué? Porque está relacionado a su vida cotidiana, porque este estudiante puede aplicarlo frente a estas problemáticas y puede enfrentar todo esto. Primero, identifica el problema, después lo observa, lo comienza a investigar, analiza sus causas y consecuencias, o sea, se empieza como a apropiar el estudiante de esta solución, de esta problemática. Eh, Además, escucha y está abierto a ver diferentes puntos de vista y además, y finalmente, propone posibles alternativas de solución a cualquier tipo de problemática que esté presentando. Entonces, en este proceso como tal, no solamente se aprende de contenidos académicos, sino que también desarrolla habilidades para poder investigar, habilidades para poder argumentar, dialogar y además participar activamente en la sociedad, que es uno de los objetivos que nosotros estamos buscando. Entonces, aquí como tal podemos observar una diferencia importante entre dos formas de enseñar, porque tenemos el currículo tradicional y tenemos el currículo contextualizado y pertinente. En el currículo tradicional, normalmente el profesor sigue un libro de texto, explica un tema, los estudiantes toman apuntes y finalmente presentan un examen, que en el video anterior, donde yo estaba hablando de esto, anteriormente al profesor se le veía como una figura de autoridad, que se sigue siendo así, pero que simplemente se dedicaba a hablar, repetir, hablar, hablar, sin ser cuestionado, mientras que el estudiante solamente se limitaba a dar por hecho de que todo lo que decía el profesor era la verdad absoluta y se dedicaba solamente a escuchar y aceptar todo lo que se decía. Entonces,
Tenemos este currículo tradicional frente al currículo contextualizado y pertinente, que este comienza a preguntándose y cuestionándose qué problemas existen en el contexto de estos estudiantes, de todos los estudiantes en general. Entonces los contenidos obviamente siguen siendo importantes, pero ahora se convierten en herramientas para comprender la realidad y no en un fin por sí mismos. Entonces este cambio hace que la educación sea muchísimo más significativa porque conecta el conocimiento con la vida cotidiana. Continuando, eh, con respecto al papel del estudiante, pues en este enfoque el estudiante deja de ser un receptor pasivo de información, o sea, empieza a cuestionarse, empieza a dialogar, empieza a intentarlo, a participar, a equivocarse, porque eso es lo que hace parte, todo eso hace parte del proceso de aprendizaje y a la construcción de un conocimiento colectivo. Entonces el estudiante como tal se convierte en un investigador de su propia realidad. Este comienza a observar lo que ocurre en su comunidad, empieza a formular preguntas, a cuestionarse, como ya lo mencioné, busca información, dialoga con sus compañeros y con sus iguales, sus pares, construye también explicaciones y participa en la búsqueda de soluciones. Entonces, de esta manera, el estudiante desarrolla autonomía, desarrolla pensamiento crítico y capacidad de trabajo colaborativo y compromiso además con su entorno. Es decir, aprende haciendo, aprende investigando y aprende reflexionando. Continuando, tocamos ahora el papel como tal del docente. El docente, además de que el estudiante asume un nuevo papel, el docente también asume un nuevo papel. Ya no es únicamente quien transmite los conocimientos, quien los comparte o el que tiene la verdad absoluta. El docente ahora pasa a ser el que orienta procesos de investigación y aprendizaje. Este empieza a escuchar las experiencias de todos sus estudiantes, relaciona los contenidos que él mismo explica, que él mismo comparte con la realidad de cada uno y además diseña actividades significativas que hacen parte de todo este proceso y promueve, como último y no menos importante, promueve espacios de reflexión y de diálogo. Entonces, ¿qué pasa? Esto exige que el profesor conozca el contexto donde trabaja, con quién se relaciona, con quién se está relacionando, que en este caso son los estudiantes, y en qué, y esté dispuesto a adaptar todas sus estrategias de enseñanza a las necesidades de todos los estudiantes, porque bien sabemos que cada estudiante tiene su manera de aprender, su propio ritmo de aprender y sus propias necesidades. ¿Por qué? Porque no todos son iguales. Entonces, yo quisiera decir que durante mis prácticas, desde sexto, séptimo semestre, sobre todo en las prácticas profesionales, yo pude personalmente observar cómo este enfoque se puede aplicar en el aula. Un ejemplo que les quiero dar. Imaginemos que cerca de la institución existe un arroyo contaminado. Entonces, en lugar de enseñar únicamente conceptos sobre medio ambiente, podemos convertir esta situación en una oportunidad de aprendizaje. Entonces, los estudiantes comienzan a investigar las causas de esta contaminación, identifican quiénes son los actores involucrados, analizan las consecuencias que trae esta contaminación para la comunidad, relacionan el problema con conceptos de territorio, conceptos de ciudadanía, participación y sobre todo la responsabilidad ambiental. Y finalmente pueden proponer campañas de sensibilización o estrategias para cuidar ese espacio, para tener sentido de pertenencia con su propia comunidad, en su propia ciudad. Entonces, en este caso, el aprendizaje deja de ser totalmente teórico y se convierte en una experiencia significativa porque parte de una realidad cercana a los estudiantes y que los afecta. Entonces, como tal, beneficios de este enfoque es integrar las problemáticas sociales al currículo produce aprendizajes mucho más profundos y duraderos y comprometidos con la realidad del estudiante. O sea, trabajar desde las problemáticas sociales aporta numerosos beneficios. En primer lugar, tenemos el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque los estudiantes aprenden a analizar situaciones reales. También favorece bastante el aprendizaje mucho más significativo ya que los contenidos contienen una relación con su vida cotidiana, o sea, podemos conectarlos.
También promueve la participación ciudadana porque los estudiantes comprenden que pueden involucrarse y ser parte de la solución de los problemas de su comunidad. Y además desarrolla habilidades para poder investigar, para trabajar en equipo, argumentar ideas y tomar decisiones responsables. Entonces, en otras palabras, la educación deja de centrarse únicamente en transmitir información y comienza a formar ciudadanos activos y comprometidos. Aquí les dejo para finalizar esta reflexión que pues considero que las problemáticas sociales representan uno de los elementos más valiosos del currículo contextualizado y pertinente. ¿Por qué? Porque este enfoque nos recuerda que la educación no solamente debe limitarse a enseñar contenidos aislados a la realidad, por el contrario, así como se aprende haciendo, se debe ayudar a comprender el mundo en el que vivimos y a participar en su transformación. Entonces, yo como no futura licenciada, porque ya, gracias a Dios, ya culminé. Como futura licenciada de Ciencias Sociales, yo creo que nuestra labor no solamente consiste en explicar conceptos históricos o geográficos, sino que también debemos formar estudiantes capaces de analizar su contexto, cuestionar las injusticias, valorar la diversidad que tenemos, sobre todo porque estamos en un país con más diversidad en todo el mundo, y participar activamente en la construcción de una sociedad mucho más justa, tener conciencia social. Entonces, en conclusión, cuando las problemáticas sociales se convierten en el punto de partida del currículo, el aprendizaje adquiere un propósito mucho más claro, comprender la realidad para poder transformarla. Muchísimas gracias.